Hola a todos y bienvenidos un día más a NBA Diario. Llevamos este verano ya 3 semanas haciendo rankings posicionales en la NBA de los 10 mejores jugadores de cada posición entrando en esta temporada 26-27. Y hoy le toca el turno a los ala pivots. Vamos a ello. Efectivamente, para los que seáis nuevos viendo este vídeo, llevamos en este verano en el canal ya hecho ya 3 vídeos de top 10 posicionales, hemos hecho ya bases, escoltas, aleros, que si no lo habéis visto, si queréis podéis pausar este vídeo y ver esos primero, o si no, al acabar este también os recomiendo verlo para ir viendo qué jugadores puse en esas listas. Y para los que no los hayáis visto y este sea el primer vídeo de los rankings que veáis, básicamente los factores que tengo en cuenta para esto es sobre todo cómo rindieron la temporada pasada, ¿vale? Tanto temporada regular como playoffs, también expectativas. Tenemos también un poco en cuenta básicamente su carrera y el tipo de jugador que son, ¿vale? No simplemente porque alguien haya dado un salto brutal de repente es el número uno, ¿no? También hay otros factores en cuenta. Y luego tenemos dos requisitos para poder entrar en esta lista. La primera, la posición de ala pivot, en este caso, tiene que ser su posición principal, que ponga Basketball Reference, que jugaron en ella el año pasado. Así que si hay jugadores aquí que vosotros creéis que deberían ser un 4, un 5 o hay alguno que creéis que falta, probablemente es porque esté en el vídeo de aleros, porque clasificaban como que juegan en el 3 en vez de en el 4, y luego la siguiente es que tienen que haber jugado al menos la mitad de los partidos de la temporada regular. Tienen que haber jugado 41 partidos como mínimo para haber entrado en esta lista. Por lo tanto, quedan ya descalificados, ya os advierto desde aquí, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo y Jason Tatum, que son tres nombres que sanos sí o sí estarían en esta lista, pero como no les hemos podido ver muchos partidos esta temporada, he decidido no incluirlos. Con todo eso visto, básicamente ha quedado una lista de jugadores en una posición que hay mucho talento, yo creo mucho talento alrededor de nivel All-Star, borderline All-Star, pero que con esos tres jugadores fuera falta el talento de jugador número uno de un equipo, la verdad. Ya iréis viendo durante la lista, pero bueno, aún así ha quedado una lista con nombres muy interesantes. También antes de empezar, darle un pequeño shout out, así menciones de honor a jugadores que he decidido no incluir, pero que han estado más o menos en la conversación: DeMar DeRozan, Matas Buzelis, aunque es un poco pronto para él, Jabari Smith, Miles Bridges o Tobias Harris, que sobre todo después de esos playoffs podrías haber pensado que podía entrar en la parte baja de esta lista, pero al final no, se han quedado relativamente cerca de entrar, y luego los que no entraron por el tema de partidos que ya hemos comentado anteriormente. Así que nada, antes de empezar, dad a like, suscribiros si no lo estáis, que apoyéis al canal y os lo agradezco todo a corazón. Vamos con el vídeo. Ya empezamos en el número 10 con el nuevo miembro de los Brooklyn Nets, Julius Randle, que ha vuelto a tener una temporada regular bastante productiva con Minnesota. Jugó 79 partidos, promediando 21,1 puntos, 6,7 rebotes y 5 asistencias, siendo todavía uno de los ala pivots con más recursos ofensivos de la liga. Puede atacar desde el poste, castigar cambios defensivos, crear desde el bote y también funcionar como facilitador cuando recibe en la parte alta. El problema con él llegó cuando miramos sus playoffs. Su producción cayó hasta solamente 16 puntos por partido, tirando un terrible 39% en tiro de campo y apenas un 24% desde el triple. Y después de lo bien que había rendido en postemporada el año anterior, ese bajón pesa bastante. Sigue siendo un jugador muy completo ofensivamente, pero esos playoffs son la principal razón por la que le tengo solamente décimo. Y es que Julius Randle probablemente, si la postemporada hubiese sido algo más parecida a la que nos dio en su primer año con los Wolves, o algo más similar a la temporada regular, pero fue un factor terriblemente malo este año, en especial la serie contra San Antonio, con Anthony Edwards tocado, muchas lesiones en el equipo, y Julius Randle no apareció, con los problemas que siempre sabemos de él, o sea que es un jugador poco eficiente realmente. Hay noches en las que cuando está enchufado mete muchos triples, pero también tiene una toma de decisión, de tiros normalmente bastante difíciles, o recurre a, digamos, eso, sidesteps, fadeaways, tiros más difíciles, y no aprovecha tanto sus condiciones físicas, y luego descuidos defensivos que son bastante problemáticos para su equipo muchas veces. Entonces, a mí no me salía ponerlo más por encima. Aún así, creo que sigue siendo un jugador muy positivo y de buen nivel en la NBA, que si lo tienes en tu equipo durante la temporada regular te eleva bastante el techo, porque es perdón, el techo no, el suelo, porque es un jugador que casi siempre te va a dar cerca de los 20 puntos de promedio, rebotea bien, tiene buen físico y es un veterano. Así que tengo ganas de verle este año en los Nets, a ver cuánto puede aportar a este equipo joven, aunque no estoy yo muy convencido de ese fit entre él y Michael Porter Jr. Pero bueno, aún le da lo suficiente para estar en el top 10.
En el número 9 tenemos a el que ya es su ex compañero de equipo Jaden McDaniels de los Timberwolves, que sigue siendo uno de los mejores defensores exteriores de toda la NBA. Con más de 2 metros de altura, brazos larguísimos y una movilidad brutal, Minnesota lo puede utilizar prácticamente todas las noches contra el mejor jugador ofensivo rival. Pero lo que realmente le hace entrar en este ranking es el salto ofensivo que ha dado esta temporada. Promedió casi 15 puntos por partido, tiró con mucha más eficiencia y empezó a demostrar que puede castigar más cuando las defensas le dejan espacio. Y en playoffs incluso subió la producción hasta 16 puntos y 5,8 rebotes por partido, además de seguir dando su brutal defensa. El triple cayó bastante durante la postemporada, eso sí, pero entre su defensa élite, su tamaño y el crecimiento ofensivo que ha mostrado, creo que ya merece estar dentro del top 10. Y esta puede ser una lección igual un poco polémica para algunos, pero es que para mí Jaden McDaniels yo no podía dejarlo fuera de este top 10, y si me preguntas entre Julius Randle y Jaden McDaniels, yo siempre me quedo antes con Jaden McDaniels. Primero, por la juventud, y es que luego sí, ofensivamente no te da los recursos de Julius Randle, pero también es que Jaden McDaniels nunca ha sido un jugador de tener tanto balón como por ejemplo ha tenido Julius Randle. Habría que ver si con el mismo número de uso y de posesiones podría llegar a ese nivel. Pues que luego lo que te da en el lado defensivo es un jugador que de verdad cambia partidos, le hace la vida imposible al jugador ofensivo rival. Ya lo vimos estos playoffs en la serie contra Denver. A Jamal Murray no lo dejaba en paz, de verdad. Jamal Murray, que venía de su temporada probablemente más eficiente y su mejor temporada regular de la NBA, cayó muchísimo llegado a los playoffs, y principalmente era porque delante tenía a Jaden McDaniels, y es este jugador tan competitivo que también cuando el equipo necesita que dé un salto hacia adelante, ha tenido partidos y performances de más de 30 puntos, de más de 20 puntos cuando el equipo lo necesitaba, por eso dando este salto ofensivo en esta temporada. Así que para mí Jaden McDaniels lo quería incluir sí o sí y ha quedado en el puesto número 9. Pasamos al número 8, donde tenemos al Zion Williamson de los New Orleans Pelicans, y una de las principales noticias positivas para Zion es que por fin consiguió jugar una cantidad importante de partidos. Jugó 62 este año, la segunda cifra más alta de toda su carrera, y promedió 21 puntos, 5,7 rebotes y 3,2 asistencias. Sus números han bajado respecto al Zion que llegó a ser All-Star, pero sigue siendo uno de los jugadores más difíciles de parar físicamente en toda la NBA. Tiró alrededor de un 60% en tiros de campo prácticamente sin utilizar el triple, simplemente aprovechando su fuerza, explosividad y toque cerca del aro. También sigue pudiendo generar bastante desde el bote para un jugador de su tamaño. Lo que le frena aquí es la menor producción respecto a sus mejores años y que New Orleans volvió a estar lejos de ser un equipo competitivo. Y la temporada de Zion es difícil de medir porque ha estado muy sano toda esta temporada, ha puesto buenos números, no brutales, porque Zion es un tío que nos tiene acostumbrado a que cuando juega que promedia 26-27 puntos por partido. Lo que pasa es que como normalmente no suele estar sano para jugar, pues se nos olvida un poco ese factor. Pero sí que es un jugador que ofensivamente es de los jugadores más imparables de la NBA por sus capacidades físicas y lo bueno que es finalizando cerca del aro, absorbiendo el contacto, etcétera, etcétera. Pero es que al final su juego sigue basándose en lo mismo que años anteriores. Este año lo ha hecho en menor medida y ha estado en un equipo que, en parte, a él también hay que atribuirle un poco de culpa. O sea, yo creo que no puedes quitarle a Zion la culpa de que los Pelicans no hayan sido un equipo mucho más competitivo, porque si tú eres un jugador All-NBA teniendo una temporada sana tú y a tu lado Trey Murphy y otros jugadores, deberías aspirar a ganar más de 20 partidos en una temporada, sobre todo en un año en el que no ibas a tanquear porque no controlabas tu propio pick. Y sí, que es una plantilla que para mí tiene problemas de construcción por bastantes lados, porque cuando tienes a jugadores en cancha tipo Derrick Queen, Herb Jones y Zion a la vez, básicamente no tira nadie en ese equipo, pero oye, me parece que hay que pedirle un poco más, pero aún así, su impacto en el lado ofensivo me parece que no le podemos dejar más abajo de un número 8. Pasemos ahora a un caso muy curioso en el número 7, que es el de Lauri Markkanen de los Utah Jazz, que solamente supera mi requisito mínimo de jugar partidos por uno, ya que disputó 42 esta temporada, pero es que cuando estuvo en pista volvió a demostrar que ofensivamente sigue siendo uno de los mejores ala pivots de la liga. Promedió 26,7 puntos y 6,9 rebotes, con muy buenos porcentajes desde tiro de campo y desde la línea, y con sus 2,13 metros de altura tiene un perfil ofensivo bastante único. Puede tirar en catch and shoot, salir de bloqueos como si fuese un escolta, atacar closeouts y castigar defensores pequeños en poste bajo. Es muy difícil encontrar un jugador de su tamaño que pueda anotar de tantas formas sin necesitar dominar constantemente el balón.
La disponibilidad de jugar en un equipo sin aspiraciones reales de playoff le perjudican bastante, pero a nivel puramente ofensivo basado en lo que vimos este año podría estar incluso más arriba. Y es que Lauri Markkanen ha sido una gran historia estos últimos años en la NBA, de pasar de ser un jugador de rotación en Chicago y en Cleveland a llegar a Utah y haber dado saltos brutales estos últimos años, eso sí, en un equipo de Utah que ha estado tanqueando todas estas últimas temporadas. Pero aún así las cosas hay que cogerlas por lo que han sido. Promediar 26 puntos por partido, casi 27 en la NBA, no es algo que pueda hacer todo el mundo y por eso a mí me parece que tiene que estar por encima de los otros jugadores que tenían esta lista. Pero es que además estamos hablando de un jugador que es brutal verle. El otro día estaba viendo otra vez partidos de los Jazz porque es un equipo que estoy analizando bastante, porque tengo muchas ganas de verles este año, que van a volver a ser competitivos, y es que el tamaño que tiene Markkanen, cómo lo utiliza y la facilidad que tiene para finalizar por encima de otros jugadores, que tened en cuenta que estamos hablando de que probablemente esta temporada, si juegan con Jaren Jackson y Nurkic, Lauri Markkanen va a jugar de 3. Y estamos hablando de un tío que mide 2'13", que es bestial lo alto que es, el físico que tiene. Además, explosivo, finaliza bien en el aro, puede tirar el triple, anota en muchos niveles, es un jugador que a mí me fascina y lo dicho, tengo muchas ganas de ver este año cómo va a encajar todo en Utah y probablemente si mantiene un poco ese nivel de producción y puede seguir teniendo los mismos tiros y una eficiencia relativamente parecida, podemos estar hablando de que Lauri Markkanen este año será All-Star con los Utah Jazz. Y en el número 6, quizás un poco bajo para algunos, tengo a Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers, que venía de haber ganado el Defensor del Año y esta temporada quizá no fue tan espectacular como la anterior, especialmente porque su tiro exterior dio un paso atrás, pero aún así terminó promediando 18 puntos, 9 rebotes, 3,6 asistencias y 1,7 tapones. Defensivamente sigue siendo uno de los jugadores más versátiles de toda la NBA. Puede proteger el aro como un pívot, salir a defender guards tras un cambio y permitir que Cleveland utilice diferentes coberturas sin tener que cambiar su quinteto. Y ofensivamente también ha ido creciendo como pasador y finalizador. En playoffs mantuvo un buen nivel con 17 puntos, 8 rebotes y 3,9 asistencias y 1,8 tapones. No dio el salto ofensivo definitivo que algunos esperaban, pero su impacto two-way sigue siendo enorme. Evan Mobley siempre es un caso difícil de analizar porque es un jugador que el impacto defensivo es brutal, sabemos el que es, un jugador que es muy bueno taponando, tiene buenas manos y también tiene una movilidad bastante decente para defender a jugadores exteriores. No tanto jugadores exteriores igual tan bajos o shifty como un Jalen Brunson, un Kyrie Irving o algo así, pero sí contra jugadores aleros o así, se puede mover bastante bien contra ellos, tiene un gran tamaño y utiliza muy bien su cuerpo, sobre todo también como defensor de ayudas, es una faceta que me gusta mucho de Evan Mobley. Y sí, este año defensivamente yo creo que se cayó un poco. He de decir que para mí no es un jugador de defensor del año, ya sé, igual es un poco hot take por mi parte, pero me parece un buen defensor, pero no un defensor completamente élite, y me parece que eso queda expuesto a veces llegado a la postemporada y otros momentos, pero aún así un jugador brutal que en el lado ofensivo tiene bastantes recursos. Sí, no tira ni genera los números ni es tan agresivo como muchas veces querrías, pero yo lo comparo mucho con el rol que tiene Chet Holmgren en los Oklahoma City Thunder. Creo que él hace algo similar, siendo menos efectivo desde el triple como Chet, pero a la vez que domina más cerca del aro, utilizando su físico, posteando, etcétera. Me parece que ahí es un poco más dominante, es un buen pasador, me gusta mucho cómo se encuentra con Jarrett Allen en muchas ocasiones. Aún así, seguimos esperando que dé un salto ofensivo un poco mayor, que para mí es lo que le limita de llegar a los puestos top 5 de ala pivots en esta posición, en el que tengo a varios jugadores. Así que bueno, por ahora, Evan Mobley se queda en el número 6. Y en el número 5 tenemos a Pascal Siakam de los Indiana Pacers, que este año con Tyrese Haliburton fuera durante toda la temporada, Indiana necesitaba que Siakam asumiese mucha más responsabilidad ofensiva y respondió con una de las temporadas más productivas de toda su carrera. Promedió 24 puntos, 6,6 rebotes y 3,8 asistencias, tirando cerca de un 48% en tiro de campo y aproximadamente un 36% desde el triple. Lo que hace tan complicado defender a Siakam es la cantidad de formas diferentes en las que puede atacarte. Puede correr la transición, enfrentarse a interiores más lentos desde el bote, castigar guards en el poste y también crear para sus compañeros cuando recibe ayudas. Quizá no tenga el techo defensivo de Mobley u otros jugadores por encima de él en este ranking, pero su capacidad para asumir volumen ofensivo y mantener eficiencia sigue siendo de nivel All-Star.
Al final la temporada de Pascal Siakam va a ser una de estas temporadas un poco por debajo del radar, porque los Pacers no eran competitivos, estaban tanqueando, y al final él muchas veces ponía muy buenos números, porque era la referencia ofensiva, que a la vez, oye, me parece que tiene bastante mérito, que le daban el balón para ser esa referencia ofensiva, y lo hizo bastante bien, muchas veces incluso que los Pacers tenían que sentarle para no ganar demasiados partidos y poder aún así contribuir al tanking, que al final no les valió para nada porque no se llevaron el pick al haberlo traspasado a los Clippers y haberlo protegido solo del 1 al 4 y que cayese al 5, o sea, una historia bastante peculiar esta del pick de los Clippers, pero bueno, creo que tiene mucho mérito la temporada de Siakam, creo que es un jugador que sigue siendo nivel All-Star, tercer quinteto All-NBA cuando está jugando, 24 puntos por partido es una cifra muy respetable, muy sólida para un jugador y que tengo muchas ganas de verle este año otra vez al lado de Tyrese Haliburton, una pareja que ya nos enamoró en aquel run a las finales de los Indiana Pacers y que habrá que ver este año qué consiguen hacer con Haliburton sano. Pasamos al número 4 donde tenemos a Chet Holmgren de los Oklahoma City Thunder. Chet tuvo probablemente la mejor temporada regular de todos los jugadores de esta lista en cuanto a reconocimientos. Promedió 17 puntos por partido, 8,9 rebotes, 1,9 tapones en más de 55% en tiros de campo y 36% desde el triple, además de ser el mejor equipo del oeste. Fue el All-Star por primera vez, entró en los quintetos All-NBA y además en el primer quinteto defensivo, siendo el segundo en la votación a defensor del año. Protege el aro a nivel élite, puede abrir la pista y su movilidad defensiva es absurda para alguien de su tamaño. Sin embargo, ha caído en mi ranking principalmente por las finales de conferencia contra San Antonio. Bajó hasta alrededor de 10,7 puntos y 7,1 rebotes. Sufrió muchísimo con su tiro y Wembanyama terminó dominando claramente el matchup. Chet ya es uno de los mejores interiores de la liga, pero esa serie fue demasiado importante como para ignorarla. Y sí, Chet Holmgren para mí podía haber estado en el 2, en el 1, en el 3 en esta lista, la verdad. Creo que va a haber un poco de polémica cuando veáis a quién he puesto en el 3 y en el 2, pero yo me voy a intentar defender. Chet Holmgren la temporada regular ha sido completamente bestial, pero le he tenido que bajar porque es que me parece que los playoffs de Chet Holmgren han estado demasiado mal para lo que pedimos de él. Las series ya contra los Lakers y contra los Suns no estuvieron mal, pero tampoco fueron brutales. Lo que pasa es que me parece que había una diferencia de equipo entre Oklahoma y Phoenix, y luego entre Oklahoma y unos Lakers sin Doncic y con Reeves recuperándose de su lesión, que tampoco necesitabas un nivel brutal de Chet, incluso ni necesitaron un nivel brutal de Shai Gilgeous-Alexander, pero como también apareció AJ Mitchell y estaba muy bien, pues Chet salió un poco desapercibido de ahí. Pero es que las finales de conferencia contra San Antonio, yo lo siento, pero es inaceptable que cuando Jalen Williams está lesionado, tiene que ser tu segundo mejor jugador, y sin AJ Mitchell tenga partidos de desaparición completa, partidos de solo 4 tiros, 5 tiros, 4 puntos, 6 puntos, cosas así contra San Antonio, y verse tan dominado tanto en el aspecto ofensivo como luego en el aspecto defensivo, que es el punto fuerte de Chet Holmgren. O sea que esperamos que este chico tú le puedas poner encima a Wemby o a un jugador bueno y sea capaz de defenderlo, porque es lo mejor que tiene Chet en su juego en la NBA y no podías. O sea, de verdad que tenían que mantenerlo lejos de Wemby porque le dominaba por completo. Lo dicho, si Chet Holmgren el año que viene tiene una temporada regular igual que la de este año, que fue bestial, no le quiero quitar mérito a eso, y luego lo traslada a los playoffs, os digo que puede ser el número 1, número 2 de este ranking. Todo dependerá de si Tatum y Giannis están sanos o no, porque me parece que son jugadores ya de un calibre por encima. Pero si Chet lo replica, para mí el año que viene sí o sí estará en el top 3. Y ahora vamos con la que es probablemente una de las selecciones más controvertidas de mi ranking, que va a ser en el número 3 OG Anunoby, que durante la temporada regular ya fue uno de los mejores forwards two-way de toda la NBA. Promedió 16,7 puntos y 5,2 rebotes, tiró cerca de un 39% desde el triple y siguió siendo capaz de defender prácticamente cualquier posición en la cancha. Pero la verdadera razón por la que lo he subido tanto han sido sus playoffs. En 17 partidos aumentó su producción hasta 20,1 puntos y 6,3 rebotes, tirando más de un 56% en tiro de campo y casi un 50% en el triple. Y todo eso mientras seguía teniendo algunas de las asignaciones defensivas más complicadas del equipo. Ganó el campeonato, produjo más ofensivamente cuando importaba y tuvo unos playoffs muchísimo mejores de lo que normalmente esperamos de un jugador que no es considerado All-Star u All-NBA. Igual me he columpiado con OG Anunoby, lo que queráis. Y, oye, que yo ni soy fan de los Knicks, que soy fan de los Celtics, o sea, que soy todo lo contrario a un fan de los Knicks, pero es que este chico, de verdad, que es que no se explica el campeonato de los Knicks sin los playoffs que ha hecho OG Anunoby. O sea, la primera ronda contra Atlanta de este tío fue completamente bestial. Contra Filadelfia
tuvo el problema de que estuvo lesionado durante partidos, pero es que luego volvió y siguió siendo brutal contra Cleveland y las finales de la NBA. Tiene su tapping icónico para ganar el partido, una serie defensiva bestial y que cada vez que el equipo le necesita empieza a meter tiros como un absoluto robot y acaba promediando, que es que estamos hablando de promediar 20 puntos por partido, más en las finales de la NBA, y estamos hablando de un 50% en el triple tirando en volumen. O sea, la temporada de OG Anunoby, la postemporada en especial, ha sido bestial, y su temporada regular ni siquiera ha sido mala. Lo que pasa es que en un equipo de Knicks que hay tanto talento, vale, sus números no van a salir ni dispararse, pero es que OG Anunoby me parece que, comparado con los otros jugadores que hemos visto hasta ahora en esta lista, ha tenido un impacto para ganar brutal y que yo lo coloco aquí, sí, porque ha ganado el campeonato. Si no hubiese ganado el campeonato es que igual estaba en la parte baja del top 10, pero es que lo que hemos visto de él en playoffs, Chet Holmgren no ha estado ni cerca de reproducir ese nivel en los playoffs. No hablemos ya ni de Julius Randle, ni de Jaden McDaniels, ni jugadores así. Así que para mí, yo quería recompensarle por este brutal año teniendo una plaza en el top 3 de esta lista. Y en el top 2 tengo igual también un poco polémico a Paolo Banchero de los Orlando Magic. Su temporada regular quizás fue algo decepcionante teniendo en cuenta el salto que muchos esperábamos después de sus primeros años, pero aún así terminó con 22 puntos, 8,4 rebotes y 5,2 asistencias. El triple volvía a ser irregular, pero Paolo sigue siendo uno de los pocos jugadores con más de 2 metros capaces de funcionar prácticamente como creador principal de un ataque. Puede jugar pick and roll, atacar en uno contra uno, crear desde el poste y generar ventajas para sus compañeros. Y después llegó esa primera ronda contra Detroit. Orlando terminó eliminado en 7 partidos, pero Paolo tuvo partidos brutales cuando estaban contra las cuerdas, incluyendo 45 puntos en el quinto partido y 38 en el séptimo. Todavía necesita más consistencia y eficiencia, pero esos playoffs demostraron el tipo de jugador que puede llegar a ser. Y es que para mí Paolo Banchero podrías incluso tener a OG Anunoby por encima de él y creo que no te criticaría, o a Chet Holmgren tampoco te criticaría, pero es que para mí, Paolo y el jugador que tengo por encima, yo los tengo en el 1 y el 2 porque son jugadores que yo me creo como un número 1 del equipo. Y creo que tienen ese talento de que son tercer quinteto, jugadores de tercer, segundo quinteto del NBA en una buena temporada y me parece que están como un escalón por encima en la producción que pueden dar. Pero lo dicho, aquí podéis criticarme y yo creo que podrías haber bajado a Paolo Banchero. Para mí, desde Chet Holmgren hasta Paolo podía haber cambiado muchas cosas ahí. Pero es que a mí Paolo sigue siendo un jugador que me parece brutal. Incluso teniendo un mal año es un jugador que sigue siendo dominante, que te genera 20 puntos por partido. Por la facilidad que tiene de llegar a la línea de tiro libre, es una bestia física y que creo que con un mejor entrenador, un poco más decente en el lado ofensivo, que por favor Sean Sweeney sea esta temporada, porque lo que tuvimos que vivir de este equipo con Jamal Mosley el año pasado fue terrible de ver, y también palos a él, porque creo que es un jugador que sigue teniendo una toma de decisiones bastante mala y desaprovechando el cuerpo y sus capacidades que tiene, pero aún así es que es llegar playoffs y esos partidos de 45 puntos, 38 puntos y que es capaz de llevarse al equipo a la espalda cuando lo necesita. No sé, lo dicho, creo que puedes tenerlo más abajo, pero para mí Paolo Banchero es un jugador que me encanta y le quería incluir en el número 2. Y para acabar la lista en el número 1 tenemos a Scottie Barnes de los Toronto Raptors. Durante la temporada regular volvía a ser probablemente uno de los jugadores más completos de toda la NBA. Promedió 18 puntos, 7,5 rebotes y 5,9 asistencias. Jugó 80 partidos y aportó prácticamente de todo: creación, rebote, defensa, transición y capacidad para jugar varias posiciones. Y después llegó su increíble primera ronda contra Cleveland. En 7 partidos elevó su nivel hasta 24 puntos, 6 rebotes y 8,6 asistencias, además de aportar robos y tapones y tirar en muy buenos porcentajes. Toronto terminó perdiendo la serie, pero Scottie respondió a una de las grandes dudas que existían alrededor de él: cómo se trasladaría su juego a playoffs. Entre su temporada regular, su defensa y esa serie, para mí merecía el número 1. Y Scottie Barnes igual no habría estado, yo creo que en la conversación del número 1 sí que habría estado sí o sí, porque es un jugador, lo dicho, increíblemente completo con lo que aporta en el lado ofensivo, ya no solo en términos de anotación, pero es un jugador tan bueno creando para sus compañeros, pasa muy bien, inicia súper bien las transiciones y luego en el lado defensivo me parece, quitando Wembanyama y Holmgren quitando Wembanyama, para mí él puede estar en la conversación del segundo mejor defensor de toda la NBA. Creo verdaderamente que puede defender de la posición de base a la posición de pívot y que luego es de esos jugadores que es que te aporta robos,
tapones y está en todos lados con lo explosivo que es, el físico que tiene, un jugador bestial. Y esa primera ronda a mí me dejó completamente enamorado. O sea, yo pensaba que iba a hacer unos buenos playoffs, pero que le iba a costar un poco más trasladar ese juego, y al final 24 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, tiró bien, incluso llegado a playoffs, que era algo que me sorprendió bastante, y ahora va a tener la oportunidad en Toronto de jugar al lado de Kawhi Leonard. Me parece que Toronto para mí es un equipo del que se está hablando muy poco para la temporada que viene. De verdad que creo que puede ser uno de los principales aspirantes en el este. Así que bueno, para mí Scottie Barnes merecía este año el número 1 en este ranking de Ala Pivots. Y nada, eso va a ser todo por mi ranking de los Ala Pivots. Dejadme vosotros en comentarios cómo los ordenaríais, algún jugador que creéis que tengo demasiado alto, que tengo demasiado bajo. Ponedmelo ahí en comentarios, que ya sabéis que yo os leo y os contesto. Y nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.